Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conferencias en humanistas en torno a la ciudad. El día de hoy tengo el inmenso placer de presentar al doctor Fernando Valdés Fernández, eh, quien es profesor titular de Arqueología Islámica en la Universidad Autónoma de Madrid. También ha desarrollado su actividad docente en la Facultad de Letras de la Universidad de Bamberg y en la de Arquitectura de la Universidad Técnica de Berlín, en Alemania. Además, en el Departamento de Arte y Arqueología Islámicos de la Sorbona, en Francia, en París 4, eh, él lleva trabajando más de 40 años en la ciudad de Badajoz, donde ha dirigido, entre otras cosas, las excavaciones de la Alcazaba y de la Plaza de Toros Vieja. También ha realizado trabajos de campo en Mérida, Trujillo, Cáceres, Villanueva del Fresno, Higuera La Real y en Raqqa, Siria. En Toledo excavó el convento de San Pedro Mártir el Real, el Corral de Don Diego y junto con José Aguado el testar del Puente de San Martín. Durante algún tiempo fue director de las excavaciones en la Catedral de Toledo y el estudio de las puertas de la muralla medieval de esta ciudad. Es autor de más de 100 trabajos científicos, entre libros, artículos sobre arqueología andalusí en particular e islámica en general, pero también ha publicado 2 volúmenes dedicados a los textos franceses sobre la guerra de independencia en Extremadura y es autor de la edición española de las Memorias del Mariscal Soult. Publica todos los lunes una columna en la Crónica de Badajoz. Además es cofundador de la empresa Alamut, Estudios de Arqueología y Patrimonio, miembro de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín. Ha sido coordinador del máster universitario de estudios medievales hispánicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Creo que, bueno, ya con esta presentación, esto lo dice todo, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Valdés, por acompañarnos. La voz es toda suya. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Tirado, querido amigo Rodrigo, por esta amable presentación, amable y un punto excesiva. No quisiera quitarle mucho tiempo a todos los asistentes o todos los que están visionando este curso. Me gusta participar en un curso que trate sobre la ciudad en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la sección de Azcapotzalco, pero me interesa muy especialmente hablar de la ciudad y sobre todo hablar de un aspecto de la ciudad islámica en este caso, que habitualmente no se tiene muy en cuenta y sobre el que hay unas teorías bastante confusas que además se han difundido no solamente en los ámbitos intelectuales y a través de los libros, sino que también se han difundido a través del cine. Existe una visión muy, diría yo, parcial y bastante equivocada de lo que es el urbanismo islámico medieval y qué características tiene. Generalmente se considera que una ciudad islámica es una ciudad muy desordenada en su trazado urbano, con diferentes formas externas, con diferentes perfiles de planta y además convertida en una especie de laboratorio interno. Esta es una visión que procede en gran medida del colonialismo europeo, de la percepción que tuvo el colonialismo y que utilizó además como justificación de su intervención en los territorios norteafricanos y medio orientales para justificar precisamente que habían entrado en una zona en la que nadie les llamaba, pero que tenían interés en aprovechar económicamente. Cuando los europeos, los franceses desde 1830, llegaron a Argelia, después a Marruecos, se encontraron con unas ciudades que ellos consideraron estaban fosilizadas
porque el Islam era, y ahí está la justificación de su intervención, era una civilización interrumpida en su evolución, que no había cambiado desde la Edad Media, que seguían manteniendo unos parámetros culturales completamente anticuados, que no tenían justificación, y que el mesianismo, el colonialismo europeo, venía a cambiar para llevarlos al terreno de la civilización del momento. La cuestión es que con ese punto de vista, efectivamente se encontraron con unas ciudades que tenían un trazado urbano bastante sinuoso, porque eran ciudades medievales, no por otra razón, y eran ciudades que se habían congestionado dentro de sus murallas en razón de las circunstancias políticas de cada una de las regiones, de circunstancias que no eran las mismas en el Magreb, en el occidente extremo, es decir, lo que hoy llamamos Marruecos, que en el Cairo o en Damasco, por poner ejemplos más o menos conocidos. La cuestión es que no se tuvo en cuenta en realidad que a esa situación se había llegado por unas circunstancias históricas que hoy conocemos bien. El Islam, las ciudades teóricas que el Islam construye no son muchas. ¿Por qué? Pues porque el Islam, cuando irrumpe en la historia, se encuentra con un mundo básicamente romano o iraní, en el caso de Mesopotamia, que tenía una larguísima tradición histórica y que había acuñado unos modelos de ciudad muy característicos. Especialmente en el caso romano, el modelo es sumamente regular, inspirado en los campamentos legionarios y con una estructura muy regular, lo que naturalmente contrastaba con el estado de las ciudades islámicas en el momento en que las descubre el colonialismo europeo, pero olvidando que también el urbanismo romano había sufrido una evolución. En aquellos momentos se había estudiado muy poco el urbanismo tardorromano, se sabía muy poco de cómo habían evolucionado las ciudades romanas en su trama urbana, y realmente solamente se hablaba de los monumentos, pero no se hablaba de la trama, como si las tramas no hubiesen evolucionado, no hubiesen variado, no hubiesen cambiado nunca respecto al momento de su fundación. Trasladando eso al modelo islámico, el Islam en realidad fundó muy pocas ciudades. El Islam lo que hace es aprovechar las ciudades que ya hay. No hay que olvidar que en aquel momento, estamos hablando del siglo VII, las ciudades más importantes del mundo, una gran parte de las ciudades más importantes del mundo, se concentraban en Oriente Medio. Estamos hablando de Damasco, estamos hablando de Antioquía, del Cairo, de Cartago. Y en la península ibérica estamos hablando de Toledo, de Hispalis, que es Sevilla, de Córdoba, que luego será Cúrtuba en época árabe y Córdoba actual, etcétera. Es decir, los árabes conquistan ciudades que tienen una determinada conformación, ciudades que han tenido una época romana, a veces de fundación, a veces de ocupación, y que han sido transformadas en su urbanismo por el mundo, por la cultura romana. Pero ese urbanismo también había evolucionado. No podemos garantizar que la ciudad estaba igual que en el momento en que se fundó o en el momento en que las tropas romanas tomaron posesión de ella en muy distintas fechas. La cuestión es que trasladado a esta dialéctica, el mundo colonial europeo del siglo XIX, de comienzos del XX, consideró que las ciudades islámicas estaban muy desorganizadas por causa del atraso histórico de los árabes, de la cultura islámica en general. Y en el caso español, que es un caso sumamente curioso, curioso, excepcional, porque es uno de los territorios, desde luego el más grande de todos, que sufrió, lo digo en un sentido puramente circunstancial, es decir, que fue invadido por los árabes que crearon y transformaron la cultura que allí existía, que pasó de ser una cultura de lengua latina y religión cristiana a una cultura de lengua árabe y religión islámica. Los árabes se encontraron con unas ciudades fundadas
y se ha mantenido el mito hasta nuestros días, que no es más que descendiente de ese mito colonialista, que también afectó a España, porque España tiene una segunda época de colonialismo después de perder las colonias americanas en el norte de Marruecos, que al Estado español le fue muy mal, con un conflicto militar continuo, con unas derrotas de las más grandes que ha sufrido en la historia y finalmente que provocó, entre otros motivos, la guerra civil, primero la República, luego la guerra civil y todo lo que vino después. Pero esa segunda época es muy poco conocida. Esa segunda época tiene también su repercusión intelectual, porque la cultura española pretende, que es una cultura que nace básicamente por el enfrentamiento ante el Islam, la cultura tradicional española que se acuña desde, que empieza a evolucionar desde comienzos de la Edad Media, pero que no se puede llamar española hasta época muy avanzada, no en la Edad Media. Lo que hace es justificarse frente al Islam, justificarse frente a la reconquista, acuña un término que es completamente falso, porque en realidad los que conquistan el territorio que está en poder del Islam en la península no son los descendientes de los habitantes que estaban antes, sino los descendientes de algunos grupos que consiguieron huir y luego de colonos venidos de Europa, fundamentalmente del resto de Francia, del sur de Francia, perdón. Lo que sí ocurre es que los auténticos, o la mayoría de los auténticos habitantes, habían permanecido en su sitio y se habían convertido al Islam de forma mayoritaria y habían transformado por completo su cultura. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque daría la sensación de que ese término reconquista, que es un término muy utilizado, muy popular en la cultura española, que se utiliza de forma incluso política, es un término falso. Es un término falso porque no hubo una auténtica reconquista, hubo una conquista de unos territorios que en época mucho más antigua, en época visigoda, del reino visigodo de Toledo, habían sido cristianos y latinos y que pasaron por la conquista del 711 a convertirse en árabes y de religión musulmana. Bien, en este contexto se consideraba que todas aquellas ciudades, especialmente del sur de España, que tenían un trazado muy sinuoso, por razones históricas, era debido a los árabes y que originalmente eran ciudades, como a muchas de ellas tenían pasado romano, habían sido ciudades con un trazado muy organizado. Partiendo de este tópico, es desde el que se intenta explicar prácticamente toda una serie de fenómenos ligados con el urbanismo que son radicalmente falsos, a mi modo de ver, y que no tienen en cuenta para nada la evolución histórica de las ciudades árabes en cualquiera de las zonas en las que la cultura árabe se asentó, bien por conquista, bien por extensión natural. Es decir, se ha dado una explicación que yo creo es una explicación incorrecta del urbanismo islámico, sin tener en cuenta los presupuestos intelectuales del Islam, que concibe la ciudad solamente como el núcleo en el cual el musulmán tiene que tener facilidades para poder cumplir con su misión en el mundo, que es servir a Dios. Islam significa sumisión en árabe, servir a Dios, y por tanto la obligación de las autoridades es de poner a su disposición todos aquellos servicios que le permiten cumplir los rituales que son necesarios para servir a Dios y por tanto poderse salvar. En esos rituales hay uno que es fundamental, que es el de la limpieza. Es decir, la oración no es válida si el sujeto no cumple unas reglas muy estrictas de purificación corporal, interna y externa. Y, por supuesto, si no tiene intención de arrepentirse a la hora de rezar. En esas circunstancias, la mayor obsesión de los árabes, aparte de por razones económicas y por razones de subsistencia, es la creación de una infraestructura hidráulica adecuada para que de esa manera la ciudad pueda funcionar y el creyente pueda cumplir con sus funciones debidamente. Esto es algo que es fundamental. Y hay otra cuestión que es importante. El árabe, la cultura árabe es una cultura volcada hacia el interior, hacia el interior de la vivienda. Es decir, no preocupan las fachadas externas
preocupa que la vivienda sea un lugar recatado donde la familia pueda vivir, y además en una sociedad que admite la poligamia, como es la sociedad islámica medieval y en algunos casos también moderna, entonces nadie rompa la intimidad del hogar, nadie observe lo que ocurre dentro y, por supuesto, nadie actúe sobre la familia para poder garantizar la herencia de los hijos con respecto al padre, porque estamos hablando de una sociedad patrilineal y no de una sociedad matrilineal. Es decir, si conjugamos esos dos elementos, entonces inmediatamente podemos dar explicación a cómo el Islam soluciona toda una serie de problemas que se le van planteando a la hora de hacer que una ciudad funcione, que una ciudad entre en, bueno, cumpla con su función económica, con su función social, con su función política y también con su función militar, porque estas ciudades están generalmente amuralladas. Si no están amuralladas, no son ciudades, se consideran aldeas, y por lo tanto la ciudad en sí misma es una especie de microcosmos que estructura la política de todas las dinastías islámicas que se sucedieron en distintas zonas y en distintas cronologías. Para que ustedes tengan una idea, voy a poner un PowerPoint para ir explicándoles a partir de unos casos medianamente conocidos, porque no, en algún caso no lo es tanto, como son las ciudades del actual Marruecos. Marruecos le llamamos las gentes de lengua no árabe. En árabe, Marruecos es al-Magrib, es decir, el occidente, así con mayúscula. En Marruecos hay varias ciudades que han sido capitales de distintas dinastías que se sucedieron en el mundo norteafricano occidental. La dinastía actual que reina en Marruecos reina desde prácticamente mediados, algo menos, el tercer cuarto del siglo XVII. Es decir, es una dinastía que, por ejemplo, ha durado más que la dinastía de los Borbones en España, por poner un ejemplo conocido, y que no ha tenido más interrupción que la del colonialismo francés y español, pero que no derrocaron al sultán, sino que lo mantuvieron en una situación de docilidad, de amaestramiento en relación con el poder colonial. Pero la dinastía se ha mantenido sin lapsos temporales desde prácticamente finales del 17 hasta la actualidad, y sigue reinando. Empiezo con una diapositiva que es más bien curiosa, con unas cuantas fotos, para que ustedes vean cuál es la concepción que tienen los europeos hasta época muy avanzada, casi hasta los años 50 o 60 del siglo XX, de lo que es el mundo marroquí. Miren, estos son ilustraciones tomadas de una de las historias, bueno, hasta un determinado momento, la historia más importante que se escribió sobre Al-Ándalus, es decir, el territorio islámico de la península ibérica. No se puede decir la España musulmana, nunca hubo una España musulmana. Cuando existió España ya no era musulmana, y mientras que era musulmana no existía España. Había reinos medievales, pero no existía España como tal. Bien, esta historia, que fue dirigida en principio por el profesor y famoso historiador medievalista y filólogo don Ramón Menéndez Pidal, y editada por la editorial Espasa Calpe de Madrid, era una historia en varios volúmenes de todas las épocas de la historia de la península ibérica. Y dos volúmenes, el cuarto y el quinto, se dedicaban a la historia de Al-Ándalus en época del Califato de Córdoba, hasta el final del Califato de Córdoba, es decir, desde la conquista árabe del 711 hasta la fecha teórica del 1031, que es cuando jurídicamente desaparece el Califato de Córdoba. La cuestión interesante es que ellos están explicando las ciudades de la península ibérica, los autores del texto, que son dos. Uno en la cuestión histórica
y las instituciones, que era el arabista francés Évariste Lévy-Provençal, famosísimo, nacido, por cierto, en el norte de África, y que escribió una historia de la península ibérica en francés. Curiosamente, la traducción apareció antes en español que en francés y se utilizó para en uno de los volúmenes y en el segundo, en el volumen quinto, en la primera parte. La segunda parte la escribió el arquitecto Leopoldo Torres Balbás, que era un gran experto para el momento en arquitectura islámica y que fue durante años conservador de la Alhambra de Granada. Y catedrático de Historia de la Arquitectura y de Historia del Arte en la Facultad de Arquitectura de Madrid. Bien, esa historia, que está dedicada fundamentalmente a la península ibérica, trata de explicar cómo funcionaban las ciudades de Al-Ándalus, estamos hablando del siglo VIII hasta el siglo X, poniendo fotografías tomadas del mundo marroquí de ese momento, bueno, incluso si me apuran, del mundo marroquí de un momento un poco anterior. Y entonces se da una visión por completo distorsionada de lo que es o de lo que era el mundo marroquí, como si los andalusíes se hubiesen comportado exactamente como los marroquíes del siglo XIX o de comienzos del XX y todo se hubiese mantenido fosilizado, y como si las ciudades de Al-Ándalus se pudiesen explicar al 100% a partir del ejemplo marroquí de finales del siglo XIX, lo que obviamente en algún aspecto puede ser cierto, pero en general no lo es. Les pongo para que lo puedan ver. A la izquierda tienen no sé si se ve el puntero. A la izquierda tienen ustedes un grupo de musulmanes que aquí dicen durante la oración de la tarde. Esto no es la oración de la tarde, esto es la oración de la ruptura del ayuno, que es la fiesta con la cual concluye el mes de Ramadán. Es decir, los orantes, toda esta multitud de gente, están en un campo externo, en lo que se llama una musalla, que es un espacio acondicionado para rezar cuando se tiene que reunir mucha gente en fiestas muy importantes, en este caso el Eid al-Fitr, que es la fiesta de la ruptura del ayuno. A la derecha arriba ven una madrasa, una escuela en que un maestro con un palo en la mano señala a los niños cómo tienen que aprender a leer. Abajo hay a la izquierda, ven ustedes la puerta de una panadería en la que unos señores están recogiendo unos sacos de grano para luego pasar a fabricar el pan. Y a la derecha es una calle de un pueblo, probablemente del Marruecos que estaba bajo control español, que no es precisamente o no era precisamente el Marruecos más desarrollado de ese momento, pero en el que se ve a los niños vestidos con las chilabas o yellabas típicas y las calles cubiertas por estos cobertizos que las cubren y que son característicos de algunas de las ciudades por un simple problema de especulación del suelo, porque como las vías son públicas y no se pueden interrumpir, y las propiedades se dividen y se subdividen en función de las herencias en unas familias que tienen varios hijos de varias mujeres, pues entonces llega un momento que, además, constreñido el conjunto de la ciudad por una muralla, eso, y si las circunstancias militares siguen siendo peligrosas y por tanto no se puede construir fuera de la muralla, pues entonces eso va provocando una colmatación, una ocupación total del espacio, que siempre, cuando se funda, deja zonas vacías, pero que se van llenando, y en ese momento las propiedades, para poderse comunicar y para poderse ampliar, necesitan saltar sobre las calles y crear esos cobertizos para aumentar su espacio, pero sin interrumpir las calles, que son públicas y por tanto no se pueden naturalmente perder. Miren, les voy a poner un primer ejemplo. Quizá alguno de ustedes haya tenido la suerte de visitar la ciudad de Fez. Bueno, en español se dice Fez, en francés se dice Fez y en árabe se dice Fas, que es el nombre del río que cruza por la ciudad. Si se fijan ustedes por aquí, por el centro, va una ciudad.
Esta ciudad se funda en, bueno, en el siglo mediados del siglo VIII aproximadamente. La funda el rey Idris I, pero tenemos muy pocos datos. Parece que había allí alguna población indígena, no se sabe con seguridad, pero sí es seguro que es Idris II, que es el segundo monarca de la dinastía de los idrisíes, que es la dinastía musulmana más antigua de Marruecos, musulmana y árabe, por cierto, más antigua de Marruecos. Este hombre aprovecha la llegada de gentes de Túnez, de la zona del actual Túnez, de la ciudad de Kairouán, por eso se les llamaba Karawiyin, es decir, los cairuaneses, y aprovecha un grupo muy numeroso de habitantes de la ciudad de Córdoba, en Al-Ándalus, que habían sido expulsados por el emir Al-Hakam I, porque se había producido un motín brutal en Córdoba y el emir había reprimido de forma bastante, con mucha mano dura ese motín y había expulsado a una parte de la población fuera de Al-Ándalus. Esa parte de la población pasa al norte de África y Idris I la aprovecha para poblar esta ciudad, que es la primera capital que tiene, que está muy cerca de su primer lugar de asentamiento, que es la ciudad de Volubilis, la ciudad romana de Volubilis, que en árabe se dice Walili, pero que era una ciudad que tenía unos condicionantes jurídicos que no la hacían cómoda para una nueva dinastía que requería una capital nueva. Bien, eso hace que la primera ciudad se divida en dos barrios que están separados por el río Fas, se nota aquí debajo de la mancha verde. A un lado están los cairuaneses en esta zona, al-Karawiyín, y aquí están los andalusíes, al-Andalusín en árabe, y separadas por el río, pero no estaban amuralladas y además en mucha medida se consideraban dos ciudades distintas con frecuentes problemas, con frecuentes enfrentamientos que se van a acabar hacia, digamos, finales del siglo XI, cuando Marruecos cae en poder de la dinastía bereber de los almorávides, Almurabitun, que se apoderan de Fez y la rodean de una muralla todo alrededor y entonces la convierten en una sola ciudad. No podemos entrar en detalles, además las fotografías de las que dispongo, las ortofotografías vía satélite, la trama de Fez es tan complicada, no cabe en la pantalla los detalles de la trama para podérselo poner. Fez pasa por ser una ciudad laberíntica en la que los turistas se pierden con mucha facilidad y en la que hay un determinado grupo de chicos que se dedican a llevar a los turistas como guías para sacarles unos euros o unos dirhams, que es la moneda de Marruecos, y que cuando no les quieren dar una propina suficientemente adecuada, amenazan a los turistas con dejarlos solos y que se pierdan. Bueno, es una reacción un poco infantil, pero es frecuente, a mí mismo me ha ocurrido en alguna ocasión. Efectivamente, la ciudad de Fez tiene un trazado laberíntico, pero esto tiene una explicación perfectamente comprensible. Fez está situada en Marruecos, en lo que se llama la desembocadura, o el comienzo, según lo tomen ustedes, del corredor de Taza. Taza es una ciudad que está situada al otro extremo, más hacia el oriente, y existe una especie de paso continuo entre montañas muy difíciles de recorrer, que crean un pasillo que comunica el centro de Marruecos actual con prácticamente la frontera argelina también actual, lo cual significa que todas las invasiones, todos los movimientos políticos, todos los conflictos militares se han canalizado por ese corredor de Taza. Entonces, Marruecos está colocado en el punto donde comienza, visto desde el occidente, y por lo tanto tiene, aparte de su valor económico, demográfico, etcétera, y político, es una plaza militar de primera importancia porque cierra la entrada o la salida de ese corredor. Y por lo tanto la muralla es un elemento fundamental, lo cual hace que la ciudad no pueda expandirse al exterior hasta fecha muy reciente y por lo tanto queda constreñida por esta muralla que hace que la ciudad se vaya llenando
de población, no tiene espacios vacíos y es lo que da lugar a ese trazado laberíntico. Hay que tener en cuenta que, a diferencia del mundo romano, que tiene una administración municipal diferenciada de la administración, digamos, estatal. Sin embargo, el mundo islámico no tiene administración municipal. En el mundo islámico es la administración estatal la que interviene en la organización de las ciudades, lo cual significa que a una administración estatal fuerte corresponde siempre un funcionamiento ordenado del urbanismo dentro de la propia ciudad. Y a una época en que el poder político no sea tan fuerte por las razones que sean, o es prácticamente ausente o está prácticamente ausente, en ese momento la vida urbana se rige más por costumbre que por una imposición autoritaria, y por lo tanto las ciudades se descontrolan en su trazado y en su forma de crecer. Esto es muy importante porque al no haber una autoridad específicamente urbana que pueda intervenir hasta época muy reciente, pues entonces la ciudad más o menos se mueve por la ley de la oferta y la demanda y se descompone el trazado urbano, pero siempre sin tapar las calles. Esto es una norma básica. Además, el caso de Fez no es una ciudad que esté construida sobre un plano, sino que está construida sobre las laderas de dos colinas que confluyen en el río y que son dos planos inclinados, lo cual también le da una configuración muy peculiar, pero en una región donde hay mucha agua, y entonces todas las calles que están más o menos trazadas en estas direcciones, así, esta es la parte más alta, esta es la parte más baja, y en este caso igual, son a su vez escorrentías de agua por las que la mucha cantidad de agua de la zona alta bajan en dirección al río, y que los primeros urbanistas árabes aprovechan para trazar las calles principales de la ciudad, de tal manera que en esas calles van las alcantarillas de desagüe de la ciudad hacia el río y las conducciones de agua potable, naturalmente bien separadas, y sobre ellas las calles principales, de tal manera que hay un trazado muy sensato de calles principales que siguen en esta dirección. Las dos principales son lo que se llama la Tala Kabira y la Tala Asgira, es decir, la cuesta grande y la cuesta chica, que confluyen por esta zona, confluyen más o menos aquí, pero que marcan un trazado perfectamente regular en torno a las dos calles. Es decir, no estamos hablando de una ciudad desordenada, sino que es una ciudad que tiene a su manera, no se lo tomen ustedes de una forma literal, una cierta forma reticular y una cierta forma organizada que con los años se va perdiendo. Pero luego hay otro elemento que resulta muy interesante. Cuando la ciudad se convierte en capital de una dinastía, porque fue una ciudad secundaria en el contexto de Marruecos hasta finales de la Edad Media, hasta el siglo XIII, XIV, primero con los Banu Marim, que en la historia de España se les llama benimerines, y luego con los saadíes, que es otra dinastía que reina durante unos cuantos años, hasta finales del XVII aproximadamente. Entonces, la ciudad requiere otra cosa que hasta ese momento no ha tenido, y es la creación de un centro administrativo, de un centro de poder. Ya en la época de los almorávides, cuando se construye la muralla perimetral, se había creado una alcazaba, una casba, que es una zona militar donde la guarnición almorávide, los almorávides eran del sur de Marruecos, eran extranjeros a esta zona, tienen la guarnición y donde reside el gobernador militar que controla la ciudad. Pero fíjense ustedes en la diapositiva, esto es hoy una instalación de la Universidad de Fez, pero originalmente es un acuartelamiento de tropas que está en la parte más alta de esta zona de la ciudad y que controla toda la ciudad con una guarnición extranjera. Pero cuando los benimerines y sobre todo los saadíes convierten a Marruecos en una ciudad capital, en ese momento primero los saadíes y luego muy poco después los alawíes, que son la dinastía actual, construyen una ciudad palatina. Esta ciudad, aquí está el palacio del monarca, sigue siendo palacio de los reyes de Marruecos. Junto a ella hay un barrio, este de acá, que es el barrio de los funcionarios,
es decir, donde la administración que trabaja cerca del sultán administra el reino. Y aquí hay otro pequeño barrio amurallado independientemente, que es lo que los marroquíes llaman, en árabe marroquí se llama Mlaj. Mlaj es el barrio judío. Es lo que en la Edad Media peninsular se llama Aljama, es decir, el barrio de los judíos. ¿Por qué los judíos ahí? Bueno, los judíos, como las gentes del libro, lo que se llama en árabe los Ahl-Kitab, es decir, las gentes del libro, como los cristianos, forma parte del grupo de los grupos protegidos, porque el Islam considera que el judaísmo y el cristianismo son dos etapas anteriores a la propia revelación que se ofrece que Dios ofrece al profeta Muhammad. Pero los judíos, pues pasando el tiempo, igual que pasa con los cristianos, porque esto no es original, sino que tarda tiempo en desarrollarse, empiezan a tener una cierta mala fama dentro de la población islámica. Pero es una cierta mala fama que, bueno, tiene varias causas. Entre otras cosas, y eso mismo había pasado en la península ibérica, aquí estamos hablando del siglo XIII-XIV, pero en la península ibérica eso había ocurrido ya en el siglo XI, resulta que una parte, no todos, los judíos se dedican a todas las actividades que se pueden dedicar los musulmanes, pero hay una parte de ellos que son banqueros, que prestan al poder político dinero cuando el poder político lo necesita, y que por tanto se convierten en opresores del pueblo porque son los que reciben los impuestos y los que los cobran, y que naturalmente los hace odiosos al pueblo porque además no son musulmanes. Pero además es que los judíos controlan, o digamos que hay dos actividades que están controladas por los judíos en el mundo bajo medieval y moderno en Marruecos. Uno es la venta de alcohol prohibida a los musulmanes, que se vende en este barrio, los musulmanes que quieren pecar van a este barrio, y la prostitución. Asunto muy interesante que nos llevaría muy lejos, pero que en el mundo islámico, como en el mundo cristiano y sobre todo en algunas ciudades, tiene un papel importante, un papel social importante. Ocultado, disimulado, porque obviamente es pecaminoso, también en el mundo cristiano ocurre lo mismo, pero juega un papel, y además a veces un papel destacado en el desarrollo y en el funcionamiento de las ciudades, de unas sociedades que son enormemente machistas y que además recluyen a la mujer por la necesidad de asegurar la legalidad de la descendencia. Esto es asunto siempre muy importante en estas ciudades. Bien, finalmente lo que ocurre es que se crea una ciudad palatina con sus elementos, el palacio, el barrio de los funcionarios, el barrio de los judíos, con una zona militar donde están acuarteladas las tropas, y con un barrio enorme que es la antigua ciudad donde viven la población que ha estado siempre allí. Pero esto no coincide, tiene un espacio vacío en medio muy importante, que ahora está lleno. Ahora, si ustedes visitan Fez, a duras penas son capaces de distinguir este espacio porque está lleno de construcciones modernas, pero la pura verdad es que este espacio juega un papel importante. ¿Por qué? Porque en esta zona es donde se desarrollan los mercados. El mercado, que no tiene un espacio específico, bueno, tiene un espacio dentro, pero sobre todo determinadas zonas del mercado, pero para vender ganados o para vender ciertos productos que producen además suciedad y que además crean impureza legal desde el punto de vista de la ley islámica. Se mantiene aquí un espacio grande, separado, que es donde tienen lugar cada semana ese mercado. Luego los mercados de productos menos contaminantes, de productos de cierto precio, desde las cerámicas hasta las joyas, están dentro de la ciudad y están en zonas muy concretas, generalmente cercanas a las mezquitas, pero aquí en esta zona es donde se venden los caballos, donde se venden los asnos, los camellos, etcétera, etcétera. Es decir, se acuña se ve acuñado, porque no es aquí donde nace y a eso vamos, un modelo en el que la ciudad civil, la Madina, y la ciudad palatina, es decir, la casba, la alcazaba, que es un término que tiene distintos significados, está separada por un espacio, y además con la guarnición militar perfectamente independiente de una y de la otra, porque la guarnición militar protege en tanto en cuanto se le paga, porque son en general mercenarios. Si no se le paga, acaba convirtiéndose en un peligro en sí misma, porque se cobra por su cuenta y saquea la propia ciudad y a sus habitantes.
Vean, esto es la muralla de esa casba cuadrada que yo les ponía, de esa zona militar. Cuando tomé estas diapositivas la estaban restaurando, lo que pasa es que la torre que restauraban estaba aquí, no se nota. Y esto es un espacio vacío dentro de la muralla que hoy se utiliza como aparcamiento, pero que originalmente tenía función de mercado, pero también era el lugar donde los sultanes de Marruecos, cuando salían los sultanes de Marruecos en el periodo inmediatamente anterior a la colonia francesa y española, se movían una parte del año, tenían su residencia en Marrakech y otra parte del año tenían su residencia en Fez. Entonces, cuando el sultán se movía, bien porque salía de campaña militar a cobrar impuestos a las tribus que no lo pagaban, o bien porque se movía hacia la otra capital, en esta plaza es donde formaba todo el magcén, es decir, toda la corte y toda la guardia personal. Hay fotografías de todos los personajes que acompañaban al monarca, que eran muchísimos, cada vez que se movía. Era una historia bastante interesante. De hecho, todavía en Marruecos sigue la tradición de que el monarca, ahora no con todos los funcionarios, porque la pauta del Estado marroquí es más, está copiada de la europea, lógicamente, pero el monarca vive cada época del año en uno de los palacios para hacer sentir su presencia a las poblaciones. Bien, esta es otra ciudad de la que se habla mucho. Esta es Marrakech. Marrakech es una ciudad que surge hacia la última parte del siglo XI, que la fundan los almorávides, la funda el emir Yusuf ibn Tashufin, que acabó conquistando la península ibérica y acabó con eso que llamamos el periodo de los reinos de taifas. Yusuf ibn Tashufin funda una ciudad en una zona justo al norte del Atlas inferior. Él era bereber también, pero él quiere arabizar e islamizar. Esta es una obsesión de los sultanes marroquíes, islamizar regiones que eran medio paganas, en fin, esto es un problema que nos llevaría muy lejos. Después de la retirada de los romanos y antes de la conquista árabe, una gran parte de Marruecos que había sido posesión del Imperio Romano se queda abandonada y los grupos indígenas, los grupos no romanizados, ganan terreno y aparecen toda una serie de grupos religiosos extraños que son mistificaciones del cristianismo, del primer cristianismo. En fin, hay toda una serie de grupos extraños y de reinos que tienen unas prácticas que no acaban de ser ni cristianas ni paganas, en fin, ni judías. Hay bastantes conclusiones de ese tipo. Son, por ejemplo, los Bargaguata, que son un reino que duró hasta el siglo XII y que se asentó en una franja costera de Marruecos, entre lo que hoy es la capital del reino, Rabat, y el río Bourg-Grec, y la zona más al sur de Casablanca, hasta la frontera del río Rabia. En esa zona se crea un reino extraño que tiene unas ciertas formas islámicas, pero que es pagano, que tiene un Corán escrito en bereber, en fin, toda una serie de cosas que no son habituales. Bueno, pues para acabar con esas prácticas que estaban vivas, el sultán Ibn Tashufin, que es un sultán musulmán que sigue una filosofía, diríamos hoy, rigorista, integrista, si se me permite el término, aunque ese es un término que en el Islam hay que manejar con mucha precaución, con mucha más precaución de la que se maneja en los medios de comunicación, decide fundar una ciudad que se convierta en el centro de su ya muy dilatado imperio y que además abarcaba la península ibérica hasta prácticamente el río Tajo. Entonces, se trae técnicos de Al-Ándalus, que en aquel momento eran los técnicos más demandados, es decir, de la península ibérica, los técnicos más demandados en el mundo islámico occidental, y funda una ciudad que es esta de Marrakech. La palabra Marrakech es una palabra bereber, de Rakush, que se ha adaptado y curiosamente en español es la palabra Marruecos, es la evolución de Marrakech. Las crónicas españolas, cuando hablan de Marruecos, se refieren a la ciudad de Marrakech,
pero esa palabra se ha acabado por convertir en la denominación del reino en los países occidentales, cuando en realidad en Marruecos no significa nada, es simplemente el nombre de una de las capitales del reino. Bueno, Marrakech se funda primero con un único trazado, le pasa algo parecido a Fez, un único trazado de Ibn Tashufin en esta zona. Ibn Tashufin crea una zona palacial donde está su palacio, su mezquita, el palacio con el baño, asunto fundamental, que todavía se conservan algunos restos. Ni la mezquita ni el palacio se conservan, solamente se conserva una parte del baño. Ahora les voy a poner una diapositiva. Y hacia hacia mediados del siglo XII, poco más o menos, surge otra dinastía en el sur de Marruecos, también bereber, pero enemiga del grupo de los almorávides, que los desaloja del poder. Son los famosos almohades. La palabra almohade viene del árabe al-muwahidun. Al-muwahidun significa los defensores a ultranza de la unicidad de Dios. Bueno, no es cuestión de entrar en cuestiones de teología islámica, pero lo cierto es que los almohades consideran que los almorávides son unos antropomorfistas porque atribuyen a Dios virtudes típicas del hombre, y eso es una herejía, porque Dios obviamente en nada se puede parecer al hombre, porque es muy superior y además porque es su creador. Bien, explicado esto, digamos que esa es la causa religiosa por la que unos se enfrentan con los otros. Finalmente los almohades acaban por desalojar a los almorávides del poder, pero mantienen como capital a Marrakech. Pero hacen una cosa que es muy característica del mundo islámico, es que respetan la ciudad, pero trasladan el centro de poder. Crean un centro de poder nuevo en esta zona, y además lo trasladan de una forma muy peculiar, porque hacen un palacio, hacia acá es esta mancha verde que se ve aquí, construyen aquí al lado una mezquita muy importante, es la famosa mezquita de la Kutubía, que todavía y cuyo alminar es el prototipo que va a dar lugar a la Giralda de Sevilla, a la parte baja de la Giralda de Sevilla, o bueno, a la parte baja, a toda la parte menos el cuerpo de campanas, y crean aquí una ciudad amurallada independientemente de esta, que es donde vive la población. De tal manera que se vuelve a repetir el esquema de ciudad palatina, bueno, algo, no tan grande, algo más por aquí, porque aquí hay cementerios, de mezquita mayor y de ciudad civil, manteniendo esta, pero manteniéndola separada, y en medio, una gran explanada de la que solamente queda un espacio fósil, que es la famosísima y conocida plaza de la Jemaa Lefna, que es la plaza, está declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, porque allí se celebraban mercados, y se celebran, y allí la población bereber practica una serie de actuaciones folclóricas, encantadores de serpientes, cuentacuentos. Es decir, todavía hoy eso existe. Es difícil de seguir porque los encantadores de serpientes se han adaptado al turismo y pretenden cobrar hasta cuando les intenta sacar una foto encantando a las cobras tocando la flauta, o la chirimía que tocan, y también pero los cuentacuentos hablan en bereber, lo cual es bastante complicado, porque aunque se sepa árabe, el bereber el tamasig, que es la lengua, una de las lenguas preislámicas de Marruecos, sigue viva en esta zona, y entonces no se entiende salvo que sepas esa lengua. Pero bueno, originalmente la gente la conocía. La plaza de la Jemaa Lefna está aquí, pero era mucho más grande, era toda esta zona, que luego se ha ido colmatando, y se vuelve a repetir el mismo esquema que hemos visto en Fez. La ciudad básicamente de la población, el espacio vacío y la ciudad palatina en esta zona, que luego crea ella misma una nueva ciudad a partir del periodo almohade aquí. Pero lo que está claro es que se mantiene este espacio, y este espacio se mantiene como una zona para mercados. Una zona para mercados. Bien, dos vistas de esta
de esta ciudad. Esto es lo que queda del baño de la zona palatina de los almorávides con el alminar. Todo esto es muy moderno, pero esto es del siglo XI. Esto es lo que se llama la Cuba Baudi'in, es decir, una de las zonas cubiertas del baño del Palacio del Sultán Ibn Tashufin, que está en el otro lado, está aquí, en el otro lado, y esta es la mezquita, la primera mezquita que construyen los almohades como mezquita mayor, la mezquita de la Cutubía. La Cutubía es la mezquita de los libreros, que es el prototipo de la Giralda de Sevilla. Bueno, la Giralda de Sevilla es igual, incluso la Giralda conserva esto en el interior, pero luego en el Renacimiento se le coloca el cuerpo de campanas que ustedes conocen, pero el trazado, la estructura, prácticamente son idénticas. Bueno, la estructura interior no, porque la Giralda tiene rampa de subida y esta tiene escaleras, pero bueno, salvando esos detalles, prácticamente se puede decir que es un edificio almohade con la misma concepción, que además imita lejanamente al gran alminar de la mezquita de Córdoba que levantó el califa Abderrahmán III en el siglo X. Bien, paso a la tercera gran capital de Marruecos. Esta es mucho menos conocida porque la han restaurado mucho recientemente, se ha declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero los turistas van menos y por tanto se conoce mucho menos esta ciudad que las dos anteriores. Esta ciudad es Meknès. Meknès, dicho en árabe, Mequinez, dicho en español colonial, por decirlo de alguna manera. Esta ciudad ya existía en época islámica anterior, pero hay un momento en que en el siglo XVI-XVII, en que los sultanes de Marruecos se encuentran en el norte de África con la competencia de los sultanes otomanos de Estambul, que se están extendiendo hacia el occidente por el norte de África y que están intentando conquistar todo el norte de África. Llegan hasta Argelia y están intentando dar el salto a Marruecos. Y entonces se produce un fenómeno extraño, históricamente extraño, del que se ha escrito relativamente poco, que es una especie de coalición teórica entre la corona española y los sultanes marroquíes. La corona española y los sultanes marroquíes estaban en guerra continuamente, entre otras cosas porque los sultanes, los reyes de la corona española tenían determinadas plazas fuertes, de las cuales son restos las actuales Ceuta y Melilla, y luego toda una serie de plazas en el Atlántico que procedían del momento en que la corona española y la corona portuguesa estuvieron unidas, y los marroquíes intentan reconquistar esos territorios que les pertenecían a ellos. Y entonces están en guerra con la corona española durante mucho tiempo. Bien, sin embargo, tienen en un momento un enemigo común, que son los turcos otomanos, que se están extendiendo hacia el occidente y que están atacando tanto a las costas peninsulares y a las costas italianas, a las que devastaban cada cierto tiempo, y también a las costas marroquíes, que estaban gobernadas por la dinastía de los alawíes, primero de los saadíes, luego de los alawíes. Y entonces se produce un acuerdo tácito entre las dos dinastías. Los españoles dejan de molestar al sultanato alawí, y el sultanato alawí vuelca todas sus fuerzas, después de una serie de enfrentamientos con la corona española, vuelca todas sus fuerzas en parar el empuje de los otomanos, y crea un ejército de esclavos negros, lo que se llaman los abid, a los que organiza de una forma muy parecida a cómo los otomanos organizaban las tropas famosas del Imperio Otomano, los genízaros. Los genízaros eran chicos que se pagaban como tributo. En la zona de los Balcanes europeas se pagaban como tributo todos los años a la Sublime Puerta. Es lo que se llama en turco el devşirme. El devşirme consistía en que todos los años el número de niños que nacían en cada población de lo que son hoy Croacia y Serbia, no Bosnia, porque Bosnia se convirtió al Islam y por tanto estaba exenta de ese pago, pero esos niños todos los años
pasaba un inspector de la corte de Estambul, un capitán de genízaros, y se llevaba a un tercio de los niños como tributo, como pago del tributo anual. A esos niños se les educaba de forma militar y eso daba lugar a las famosísimas tropas mercenarias, semiesclavas, que eran los genízaros y que formaban la fuerza de choque del Imperio Otomano, que dominó durante varios siglos la costa occidental, perdón, la costa oriental del Mediterráneo, y puso en muy serios aprietos a las potencias de aquel momento, llegando a asediar Viena y desde luego creando muchos problemas en Italia, saqueando parte del sur de Italia y a las costas españolas. Debido a eso es por lo que se crea la famosa coalición que provoca la alianza y la batalla de Lepanto, batalla ganada por la corona española y sus aliados, que tuvo unos efectos prácticos prácticamente nulos. Pero bueno, no es esta la cuestión. Bien, imitando la forma de organizarse de los genízaros, Muley Ismail, que es el sultán marroquí, el gran sultán marroquí Muley Ismail, crea un ejército de negros, esclavos, a los que se organiza a la forma de los genízaros turcos, más o menos, y a los que se hace jurar fidelidad al sultán sobre una de las recopilaciones de la tradición musulmana que llamamos hadith, y que esa recopilación se debe a un autor que se llama Al-Bukhari. Hoy todos los marroquíes que tienen de apellido Al-Bukhari es porque descienden de alguno de aquellos negros de la guardia de Muley Ismail, que creó un ejército, una guardia de 100.000 personas y que no cabían, no las podía tener acuarteladas en Fez. Entonces va a intervenir sobre Meknès, que es una ciudad que está como a 40 kilómetros de Fez, que era pequeñita, que no creaba muchos problemas, tenía mucho espacio libre, y aquí crea un conjunto de cuarteles y una alcazaba en definitiva y un palacio enormes, enormes, para acuartelar a toda aquella guardia de guerreros negros, que son los que utiliza para enfrentarse a los otomanos y evitar que pasen más o menos de lo que hoy es la frontera de Argelia. Si ustedes consultan un mapa pueden darse una idea bastante clara, porque la frontera casi es la misma. Bien, el asunto es muy interesante porque la ciudad antigua está amurallada y esta es la ciudad, digamos, pre-Alawí, anterior a Muley Ismail. Muley Ismail crea una ciudad nueva, enorme, aquí, en la que hay grandes espacios vacíos todavía hoy, donde acuartela a las tropas mercenarias y donde está además el palacio del sultán y el barrio de los funcionarios, a la misma manera que habíamos visto en Fez y después en Marrakech. Y en medio de las dos ciudades, hay un espacio enorme, vacío, que se utiliza para mercados y para las fiestas de aparato del sultanato. Vean ustedes, esta es la gran entrada o salida, si quieren, se ve aquí también, que separa la zona militar, la zona del palacio, que es esta, y la zona de la ciudad. Esta foto la tomé yo desde un restaurante que está justo encima de la muralla de la ciudad. Es decir, que todo esto es una enorme explanada, no se ve completamente. Aquí al lado, según está el puntero, hay un mercado construido en época francesa, un mercado precioso, todo hay que decirlo, todavía, es decir, en una esquina de lo que era el lugar donde los campesinos, todavía se ven aquí estos pequeños cobertizos, estos tenderetes que sirven para, bueno, ahora son medio restaurantes, medio tiendas de recuerdos, pero este espacio enorme era el espacio donde tenían lugar los mercados, pero también cuando el sultán salía de campaña, todo el ejército formaba aquí y el sultán se comunicaba por esta puerta, que es la puerta principal y por tanto la puerta más ornamentada de todo el conjunto, y que servía de comunicación entre la zona civil y la zona administrativa, militar, política y castrense del palacio. La tumba de Muley Ismail está colocada, está ahí dentro, se puede visitar. Además es una tumba, está poco estudiada todavía, merecería la pena hacer algún trabajo sobre ella, porque la tumba de Muley Ismail, curiosamente,
está construida con lo que llamamos los arqueólogos espolia, es decir, con restos arquitectónicos tomados de la cercana ciudad romana de Volubilis como forma de legalizar simbólicamente el poder de la dinastía, tomando los elementos constructivos de una ciudad romana anterior, porque el Islam tiene una conciencia de continuidad bastante grande. Bien, ¿eso significa qué? Significa que siempre vamos, en estas ciudades importantes de Marruecos, aunque cronológicamente sean distintas, siempre se aplica la misma receta. Ciudad civil amurallada, separada de la ciudad administrativa, política y militar por otra muralla y con un espacio grande en medio que sirve de mercado y que generalmente no está amurallado, pero que a veces sí lo está. Miren, y pasamos al caso peninsular en la medida en que el caso peninsular se puede comparar con el marroquí. Esto es un caso de una ciudad poco conocida internacionalmente, que es la ciudad de Badajoz, es la ciudad más grande de la región de Extremadura. Fue una ciudad fundada por los árabes en el año 875, lo fundó un personaje que se llamaba Abdarrahman ibn Marwan, de una estirpe, de una familia que se llamaba Al-Jiliki, los Jiliquíes son grandes terratenientes romanos que se convierten al Islam en los primeros momentos de la conquista a cambio de que los árabes les dejen una cierta autonomía. Y solamente cuando los árabes les empiezan a cortar las alas, les empiezan a quitar autonomía, aunque ya son musulmanes, se rebelan contra los emires de Córdoba y finalmente, después de una historia muy agitada y de una serie de negociaciones, se les permite crear una ciudad, pero una ciudad sometida al poder de Córdoba. Más o menos, dicho de forma general. Bien, Badajoz, que es una ciudad amurallada en el siglo XVII y XVIII, esta ciudad está a 6 kilómetros de Portugal, bueno, ya casi no está a 6 kilómetros de Portugal, ahora ya hay barrios de la ciudad que literalmente tocan con la raya entre Portugal y España, y por lo tanto tiene una historia muy agitada de conflictos entre los dos países. Se rodeó de una muralla abaluartada que se puede más o menos adivinar aquí, pero no voy a entrar en esto, voy a entrar solamente en esta ciudad que además conoce muy bien el doctor Rodrigo Tirado, porque su tesis de máster en la Universidad Autónoma versó sobre el urbanismo de esta ciudad. Miren, en esta ciudad hay una alcazaba, una zona militar, es una alcazaba que ha sufrido varias ampliaciones durante el periodo islámico, pero que originalmente venía a tener como este tamaño, y aquí descubrimos, haciendo excavaciones, lo que queda del palacio del fundador y de los reyes de la dinastía que dominó la ciudad en el siglo XI, que son los Banu Laftás, los Aftasíes. Bien, se construye la alcazaba, pónganle usted esto luego se amplía en época almohade, porque el río Guadiana, que es un río muy caudaloso, pasa por acá con la intención de crear un espacio donde acuartelar tropas y que permita acercarse al agua y tomar el agua más fácilmente. Y la ciudad, que todavía conocemos muy poco, porque no ha habido campañas de excavación sistemáticas, sino solamente arqueología de gestión, excavaciones de urgencia cuando hay que hacer algún tipo de obra, y por lo tanto eso está sujeto más bien a la especulación urbanística que a la investigación científica. Pero bueno, hoy vamos sabiendo que esta ciudad tenía una muralla independiente en su primer momento, una muralla que la separaba, que dejaba un espacio vacío separado de la alcazaba. Es decir, se vuelve a repetir la receta de que la zona de poder político, la zona de poder militar, de control administrativo, no está mezclada con la zona de la población que vive dentro de una zona amurallada. Se puede discutir si había otra muralla que unía esta zona y esta otra, y si este espacio a su vez estaba amurallado, pero hoy por hoy no tenemos pruebas que lo demuestren. A lo mejor en el futuro, quizá no tardando mucho, podamos tener algún indicio para poderlo afirmar. Les pongo una fotografía antigua de los años 70 y una fotografía actual de esto que se llama la Plaza Alta. Esto está situado aquí, justamente aquí. Forma parte de la explanada original, que estaba vacía y que solo a comienzos del 17 se le construyeron estos soportales.
ahora está hiper restaurada y convertida en una especie de parque temático porque tiene un aspecto completamente distinto al que debió tener en su momento, y aquí se ve una torre añadida a la fortificación original en época almohade, 1100 algo, 1115, 1120, y por cierto es un precedente de la Torre del Oro de Sevilla. Es más antigua que la Torre del Oro, pero tiene una planta muy semejante. La Torre del Oro de Sevilla se construyó en 1221. Bien, este espacio, que tiene ahora este aspecto arquitectónico, en realidad era el espacio vacío que había entre la zona militar, en la zona administrativa y la zona y la Medina, la ciudad. Pero no es el único caso. Hay un caso mucho más complicado que este, que es el caso de Toledo. Toledo, como ustedes saben, es una de las grandes ciudades, es la ciudad simbólica de la historia de España, porque en Toledo, en época del reino visigodo, cuando los godos, que eran un pueblo de origen germánico, crean una monarquía en la península ibérica con la que intelectualmente el tradicionalismo español pretende ligar la monarquía que hemos seguido teniendo, salvo felices cortos espacios de tiempo, es decir, las dos repúblicas, pues Toledo es una ciudad simbólica. Es probablemente con Santiago de Compostela son las dos ciudades más simbólicas del imaginario político e intelectual español. Santiago de Compostela por ser la supuesta lugar de la tumba del apóstol Santiago, y Toledo porque fue la capital mítica del reino visigodo y porque fue donde se creó el primado de España. Es decir, el arzobispo de Toledo sigue teniendo todavía título de primado de España como, digamos, la autoridad religiosa de más rango en el contexto español. Esto ya no es así, pero bueno, sigue manteniendo al menos el aspecto honorífico de la primacía. Bien, Toledo está situado en un lugar muy complicado porque está rodeada del río Tajo en un peñón muy elevado, sobresale en toda la llanura. En realidad Toledo es un sitio muy fortificado durante toda la historia, desde época prerromana. Ya sabemos que aquí había murallas en la Segunda Edad del Hierro, y que está en función de controlar un vado, que estaba aquí, justamente aquí. Este puente que hay actualmente está construido sobre un vado, que era uno de los únicos lugares por donde se podía cruzar el río Tajo, que es el río más largo de la península y a la vez uno de los más caudalosos. Bueno, ahora está amansado por tanta cantidad de presas y demás, pero originalmente era un río mucho más caudaloso que desemboca por Lisboa, dando lugar a un magnífico estuario. El río Tajo no se podía cruzar en muchos cientos de kilómetros a la redonda porque no había ningún vado, y Toledo precisamente en esta situación elevada controlaba este vado. Por lo tanto, Toledo, y además está situada prácticamente en el centro geométrico de la península ibérica, a muy pocos kilómetros del exacto centro de la península ibérica, con lo cual reunía todas las condiciones para que una monarquía que aspirase a controlar la península se pudiese erradicar. Tenía buenas condiciones defensivas, tenía un río, tenía ciertos problemas de agua, porque los romanos construyeron un acueducto que probablemente es una de las obras más importantes que hicieron los romanos en la península. Cruzaba el Tajo por aquí, pero a una altura impresionante de casi 90 metros, bueno, se ha dicho que con un solo arco, eso es poco probable, y además era un acueducto de sifón, porque había que crear unos pilares tan altos que lo que se hizo es un sifón, es decir, el agua caía, circulaba por encima del acueducto y por su propia presión volvía a subir, y entonces conectaba con la red de abastecimiento de agua que repartía el agua por toda esta ciudad, que además está inclinada. Esta es la zona más alta y esta es la zona más baja. Bien, ya desde época visigoda tenemos muchas dudas. La arqueología en los últimos años ha dado muchos indicios respecto a cómo era la ciudad, pero como tampoco se han hecho trabajos sistemáticos, sino más bien trabajos debidos a lo que se llama en España la arqueología urbana, es decir, allá donde se va a construir se excava, pero no se planifica el lugar donde se va a excavar con independencia de las construcciones. Pues hoy tenemos mucha información que antes desconocíamos, y ya sabemos primero que Toledo tiene una zona ceremonial muy importante en esta zona. Este es el famoso Alcázar, quizá lo conozcan ustedes por
por el episodio de la guerra civil del asedio republicano al Alcázar, que está ahí desde época árabe. Hay restos árabes dentro del propio Alcázar, hoy es un museo militar. Y aquí hay una zona que está estructurada por esta calle, que se ve desde aquí muy bien, que separa la zona militar de este perímetro de la zona civil. Y aquí donde hoy está el Museo de Santa Cruz, que es un gran museo artístico y arqueológico, se ha excavado en esta zona y aquí han aparecido los restos del palacio árabe que estaba aquí. Pero todo esto estaba amurallado. La muralla se ve en algunas zonas, pero durante la guerra civil y debido al asedio del Alcázar, todo esto quedó muy destruido y entonces a la hora, antes de reconstruirlo, se quedó al descubierto la muralla romana y árabe que cerraba esta zona aquí. Bien, todo el resto del casco urbano está amurallado. La duda es si está amurallado desde el primer momento. Lo cierto es que aquí hay una entrada muy característica, la vamos a ver ahora, que es el Arco de la Sangre, porque está cerca de una posada que se llamaba Posada de la Sangre, por cierto, donde Cervantes escribió La Ilustre Fregona. En este sitio debió estar vacío. Y lo sabemos porque aquí queda, justo delante de la puerta principal de la zona oficial, queda una plaza mundialmente conocida, que es lo que se llama la Plaza de Zocodover. Zocodover viene del árabe Souk ad-Dawar, el mercado de las caballerías o de las monturas, porque la región de Toledo tenía fama en época árabe de producir muy buenos mulos, muy buenos caballos, y se vendían en esta zona. Ha quedado el topónimo de Zocodover, pero esto es una reliquia, esto es un espacio residual que originalmente se extendía probablemente hasta estos lugares. Y además, ustedes ven como de este espacio surgen las calles principales. Es muy interesante porque esta calle, que se llama de las Tornerías, tiene aquí una mezquita, una pequeña mezquita que se conserva de época islámica y va a parar a la catedral actual, que fue la Mezquita Mayor. Es decir, esta calle es la conexión entre la explanada que está ante la zona oficial, que tiene aquí su entrada, y que comunica esto con el oratorio principal de la ciudad, que es la Mezquita Mayor, convertida después en catedral gótica, y donde, por cierto, había estado la principal basílica cristiana de la ciudad en época visigoda. ¿Qué tiene de interesante esto? Bueno, que repite el esquema islámico que hemos visto en Badajoz, en España, pero también en las ciudades de Marruecos. Ahora bien, este esquema ya existía antes de la conquista árabe. Luego es muy probable que este sistema que utilizan los árabes en la península en realidad sea una adaptación del sistema romano anterior, que se utilice en algunas ciudades tardoantiguas de todo el Mediterráneo. No está todavía muy ni suficientemente estudiado, pero está bastante claro que al menos en la península ibérica este esquema existía antes de la llegada de los árabes. Y como las ciudades marroquíes, la islamización de Marruecos es más bien en sus primeros momentos un producto del Islam peninsular que del Islam oriental, hay bastantes posibilidades de que las ciudades de Marruecos en realidad estén repitiendo un esquema que era típico de la península ibérica y que nosotros no advertimos porque esa acumulación, esa colmatación del espacio urbano debido a razones políticas y a la evolución de cada territorio, les ha dado un aspecto relleno, completamente lleno de calles, de casas, que luego el colonialismo europeo atribuye al atraso de los árabes. Miren ustedes, sin embargo, nadie atribuye esta colmatación del espacio de Toledo al atraso de los españoles. Y sin embargo, este casco urbano tan complejo que parece islámico, aunque en realidad la ciudad islámica de Toledo no debía pasar de esta zona, lo digo por experiencia personal en cuanto a las excavaciones arqueológicas que he hecho. Este es lo que provoca la creación de Madrid como capital del reino, porque ocurre que en un momento determinado el emperador Carlos I, el que reina cuando se conquista Tenochtitlan, quiere que esto sea la capital de todos sus estados, que Toledo sea la capital de todos sus estados. Pero cuando y de hecho se empiezan a hacer una serie de obras urbanas en esta zona del norte, la creación de lo que se llama la Puerta Nueva de Bisagra, una puerta de la muralla medieval que se decora con el escudo imperial, y un edificio que hacen los arzobispos de Toledo, que eran el poder
dominante en Toledo realmente, eran los grandes propietarios de Toledo y de parte del reino, intentan hacer algo dentro de la mentalidad renacentista de ese momento, pero se encuentran con dos obstáculos fundamentales. Y es que primero, esta ciudad está casi llena, y en segundo lugar, que los propietarios son la gran nobleza castellana, que en definitiva es la que sujeta el régimen, y la Iglesia. Con la Iglesia, querido Sancho, hemos topado, que decía el Quijote. Los monarcas no tenían poder suficiente para expropiar y transformar esto en un casco urbano conforme a los parámetros lógicos del Renacimiento. Y entonces Felipe II, en una decisión que no tiene nada de caprichosa, decide irse a Madrid. ¿Por qué Madrid? Bueno, Madrid era un pueblo, una parte de los montes de Madrid eran propiedad de la corona, lo cual facilitaba las cosas. No tenía una gran nobleza, era nobleza agrícola de mediano tamaño o pequeño. La Iglesia de Madrid no era muy poderosa y además era una ciudad que tenía muchos bosques alrededor, cosa fundamental para poder hacer carbón, que el combustible es un elemento importantísimo en las ciudades medievales, bueno, en las ciudades de todas las épocas, pero estamos hablando de la Edad Media, y tenía mucha agua. Y por lo tanto, y además estaba muy cerca de Toledo, está a 70 kilómetros de Toledo, con lo cual no se separaba mucho del centro geográfico, que en el Estado moderno es el que justifica la existencia de una capital en el centro. Con todo y con eso, el cambio de capital de Madrid a Toledo provocó probablemente el cambio en la red viaria más importante que se ha dado en la península nunca, porque todas las antiguas calzadas romanas, o casi todas, confluían en Toledo, en el centro de la península, y por razón del vado del que hemos hablado antes, y a partir de ese momento donde van a confluir es en Madrid, y comienza a acuñarse el centralismo característico de Madrid de siempre. Por cierto, hoy es la fiesta de Madrid, es el día 2 de mayo, que conmemora el alzamiento del pueblo, no de la Iglesia, no de la nobleza, no del ejército, contra los invasores franceses. No se crean ustedes esta historia de que el pueblo español se levantó en armas. No, se levantó el pueblo llano, no se levantó ni el ejército, que es el que se tenía que haber levantado, ni la Iglesia, ni el clero elevado, ni por supuesto la nobleza. Y se dice que la burguesía de Madrid miraba desde los balcones como la gente de la calle se apuñalaba con los franceses en las calles. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esto es una cuestión al margen. Miren, esta es la puerta actual del Arco de la Sangre. Es decir, esta puerta era la que comunicaba Zocodover, que es esta plaza que ustedes ven aquí, Zocodover, con la zona oficial. Y está construida, bueno, la primera parte renacentista, reconstruida después de la Guerra Civil, pero la segunda parte se adivina aquí, era árabe, y era la entrada. Todavía esta calle sigue bajando y sigue dividiendo exactamente el espacio oficial, por aquí. El arco está aquí, justamente ahí. Bien. Y esto es una mezquita, la única mezquita de barrio que conservamos en Toledo, levantada en el año 999.000 de nuestra era. Aquí está la inscripción fundacional hecha en ladrillo. La construyó un particular que se llamaba Ahmad al-Hadidi, de una familia muy notable del Toledo del siglo XI. No se la pongo por otra razón, sino porque se ha excavado muy recientemente. Bueno, esto es un horror que se ha construido ahí para información turística. Los turistas, el turismo marca muchos de los parámetros de la economía española y así nos va. Pero lo interesante es que apareció una de las dos calles principales del Toledo romano. Y es muy interesante esta mezquita porque es la primera construcción que tenemos atestiguada y bien estudiada arqueológicamente en Toledo y en gran parte de España, en la que un edificio se atreve a invadir una vía pública que además desemboca en una puerta de la muralla y que por supuesto se tenía que seguir utilizando. Es decir, seguramente la vía pública se torció y dio la vuelta. Pero esto no se puede hacer en ninguna época, y mucho menos en la época islámica, si no es porque es una mezquita. Esto es una indicación de islamización. Es decir, la población ya es toda musulmana y solo a una mezquita, que es un edificio relacionado con la religión, se le permite el atrevimiento de invadir una vía pública
que seguía en uso hasta ese momento y lo tenemos bien estudiado y bien documentado. No quiero abundar en esta historia. Miren, en el fondo estamos hablando de unos modelos urbanísticos, y voy a empezar a poner fin, que ya esto va siendo muy largo, que son siempre los mismos. El Islam utiliza en el occidente 3 modelos fundamentales. Este modelo teórico, en el que la Medina o la Madina en árabe tiene adosada la Kasba, es decir, la zona militar administrativa, con una puerta de comunicación y sin separación en medio. Este es el modelo, diríamos, modelo 1, que se da, no siempre, pero se da. Y se da sobre todo en ciudades secundarias, no en ciudades principales. Este es el modelo 2, que es el que hemos venido viendo, que se da en Badajoz, que se da en Toledo ya desde época preislámica y que se da en las ciudades marroquíes, que es la Medina, la Kasba o Alcazaba, y el espacio vacío, que es el que sirve de zona de mercado, y en algunos casos también de zona de protección de la zona oficial, porque si la población se pone especialmente levantisca y pretende someter, invadir, atacar a la administración y al poder político, esta es la zona en la que el ejército que está aquí se despliega para evitar para someter a la población. Este es el modelo que se utilizó en el primer momento, lo sabe muy bien el doctor Rodrigo Tirado, que hizo su tesis doctoral sobre ese asunto, el modelo que se utilizó cuando en 1524 Hernán Cortés decide refundar o fundar México sobre las ruinas de Tenochtitlan, que es una zona donde oficial, las casas viejas de Cortés, que dice la documentación mexicana, y que es el palacio de Axayácatl, la zona que se va a convertir en ciudad, y un espacio vacío, de lo cual es resto en la Ciudad de México, la Plaza del Marqués, que está entre la catedral y la zona oficial. Hoy se distingue mal, pero originalmente hay grabados que demuestran que Hernán Cortés utilizó un esquema medieval tomado de las ciudades islámicas, y eso lo ha estudiado muy bien el doctor Rodrigo Tirado. Pregúntenle ustedes a él, que lo sabe mejor que yo. Hay un tercer esquema que no se utiliza mucho en Occidente, pero sí tenemos noticias de que se utilizó, aunque no hay ningún caso bien estudiado arqueológicamente. Este es el caso de Bagdad, la ciudad circular de Bagdad, que había fundado a finales del siglo VIII el califa abbasí al-Mansur, y que creó una ciudad donde ahora está Bagdad, aunque al otro lado del río la ciudad prácticamente desapareció, no queda nada de ella, y que basándose en crónicas árabes, el gran arabista, profesor inglés Creswell, reconstruyó de esta manera, con una ciudad en círculo, siguiendo una tradición iraní anterior, porque esta zona, Bagdad, está al lado de Ctesifonte. Hoy es un barrio de Bagdad que los árabes llaman Al-Madain, las ciudades, que era una fundación sasánida y que era la capital del imperio sasánida iraní, que es el que antecede a los árabes en esta zona. Bien, se crea una ciudad circular con 4 puertas. En el centro está el palacio y la mezquita mayor, y esa gran explanada que sirve para muchas cosas está aquí. Este es el modelo Creswell. Se le han hecho algunas matizaciones, pero no voy a entrar en ese problema. Esta es una reconstrucción actual de cómo se vería teóricamente a vista de pájaro la ciudad, es decir, una muralla con un espacio, con un albacar en el centro, con las 4 calles que confluyen en esta zona oficial, que es la zona del palacio y la zona de la mezquita mayor. Este es el río Tigris. No queda nada de esto. Estos son reconstrucciones a partir de crónicas árabes. Y este es el prototipo de esa ciudad. Este es el prototipo de la ciudad iraní de Firuzabad, que fue construida por el primer emperador sasánida en el siglo III, Ardashir I, y que se llamó Ardashir Jurrá en iraní o en persa, la gloria de Ardashir, y que, como ven ustedes, tiene también un trazado circular perfecto. Y aquí
está la zona oficial, hoy son campos de cultivo, no está estudiada, pero aquí está la zona oficial donde estaba el palacio y la mezquita mayor y probablemente algunos de los barrios, con un espacio vacío que sigue cultivándose y con 4 puertas que se adivinan aquí. Y que además no solamente organiza la ciudad por dentro, sino que organiza toda la distribución de las parcelas del territorio. Es decir, el territorio adopta una forma circular a partir de la ciudad con el monarca en el centro, lo cual no solamente tiene una lectura urbanística, sino que tiene una lectura simbólica. El emperador es el centro del universo. Bien, para terminar, esto es algo que no tiene en principio relación, pero que sí la tiene, porque conocemos varias ciudades circulares, nos quedan noticias en las crónicas de varias ciudades circulares en el norte de Marruecos, pero no se ha excavado ninguna, no sabemos cómo eran y no podemos dar explicación arqueológica a ese asunto. Pero sí sabemos cómo se organizaban los campamentos de los sultanes marroquíes en la época alauí cuando iban de campaña. Y curiosamente, la forma en que se organizaban no era a la forma de los campamentos romanos en forma de rectángulo, reticular, sino que se organizaban con un recinto que solía ser de tela en esta zona. Aquí estos círculos marcan lo que en árabe marroquí se llama el guish, es decir, la caballería. La caballería protegía desde el interior la zona central, que es donde está la tienda de campaña del sultán, y con las mujeres que se haya llevado, porque el sultán es el único que se puede llevar mujeres al ejército, y hay un segundo recinto circular aquí donde está la tienda del sultán, de tal forma que hay un esquema muy parecido al de Bagdad, con un recinto exterior, un recinto interior, y aquí están digamos que las cuadras de los caballos de la corte, los que utiliza el propio sultán. Aquí tenemos el almacén de víveres, todo controlado por la caballería. Aquí está el almacén de artillería y lo que se llama el meshwar, con una sala intermedia donde está la tienda de campaña, donde el sultán sale de su recinto particular y tiene las audiencias porque tiene que gobernar aunque vaya de campaña. Un espacio vacío que aquí se marca como souk, es decir, como foco, como mercado, y finalmente un segundo espacio circular donde está acuartelada la infantería, los askar. Es decir, es curioso que todavía hasta comienzos del siglo XX, hasta antes de 1906, los ejércitos marroquíes, cuando se mueven, adoptan una disposición circular de 2 círculos concéntricos semejante a la de la ciudad de Bagdad, nada más ni nada menos que a finales del siglo VIII, con una estructura semejante que, aunque en forma circular y no rectangular, repite este doble recinto separado por un espacio vacío, que es donde se celebra el mercado, porque los ejércitos en la Edad Media, en el mundo islámico hasta época muy reciente, no tienen intendencia. A los soldados se les paga con dinero y hay toda una serie de comerciantes que acuden a vender los productos que la tropa necesita y que los soldados pagan aquí. Es decir, que esa teoría de que las ciudades islámicas son desordenadas, que no son como las romanas, que lo tienen todo regulado, no es tan exacta como se quiere decir. Y además se da un fenómeno que en cierta medida es parecido, es decir, la planta de los campamentos militares como norma para organizar las ciudades, por lo menos algunas de ellas. Lo que ocurre es que en el Islam, y ya lo he dicho y con esto termino, existen unos modelos romanos previos que el Islam no desprecia, sino que adapta a sus propias necesidades. Y eso es una explicación de por qué no hay plazas en los cascos de las ciudades islámicas tradicionales, porque el mercado está situado en otro lugar, no se vende en las plazas. Eso es una pérdida de espacio que no se pueden permitir. Las plazas no existen o prácticamente están reducidas al mínimo y las calles son lo mínimo necesario para que los habitantes puedan circular y puedan naturalmente vivir, pero son una comunicación entre las casas particulares, pero las dependencias oficiales, las dependencias de las infraestructuras están fuera.
salvo las infraestructuras religiosas, las mezquitas y los baños que están dentro. Pero eso es una conferencia completamente distinta. Les agradezco mucho su atención y perdónenme por la longitud de esta charla. Daría para un curso, pero no es el caso. No es el Es caso. lo Muchas que, gracias. eso es lo que te iba a decir, Fernando. Primero que nada, muchísimas gracias. Mira, a mí me dejaste pensar, me dejas reflexionando. Hay varias cosas que te quería comentar, eh, más bien sobre lo que me doy cuenta que hay que construir muchísimo, ¿no? A partir de esto que nos expones, me imagino que los que nos están viendo, pues tendrán muchas más desde comentarios, dudas y demás. Los invito a, por favor, en la página de Facebook, pongan sus dudas, ¿verdad? Entenderán que por supuesto que esta conferencia es grabada de unas horas antes, ¿verdad? De antes de que se publique, pero bueno, eso por cuestiones obviamente horarias, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo ya que estas conferencias son en la tarde, pues el pobre Fernando tendría que estar a las 3 de la mañana, que ya lo ha hecho, pero venga, que queda mejor así. Entonces, pues te agradezco muchísimo, Fernando, muchísimo. No, hay una cosa que quisiera decir como reflexión final. Sí. En estas discusiones han sido discusiones teóricas a partir de textos, básicamente a partir de textos. Y aquí hay que destacar el papel que debe cumplir la arqueología en la investigación de la evolución de las ciudades. La arqueología hasta hace muy poco tiempo ha considerado que cualquier parcela dentro de una ciudad era un yacimiento, y esto no es así. El yacimiento es la ciudad, y cada parcela es un componente del conocimiento de una ciudad en concreto. Entonces, la arqueología bien utilizada, de una forma planificada o planeada, como quieran ustedes, excavando en los lugares exactos, puede darnos una magnífica información de cómo ha sido la evolución de las ciudades, porque nosotros no podemos solamente con los textos escritos reconstruir las ciudades. Los textos escritos están redactados en un momento concreto con un autor que tiene sus intereses y muchas veces a sueldo de un poder político que le paga para que diga lo que al poder le interesa. Eso significa que también en la construcción de las ciudades, en la destrucción de las ciudades, en la evolución de las ciudades, hay un cambio que los textos normalmente no detectan o lo hacen de una forma muy torpe. Hay un caso excepcional, que es el caso del emperador Justiniano I, el que construyó Santa Sofía, que hizo toda una serie de obras en todo el Imperio Romano de Oriente, y tenía un historiador, que es el famoso Procopio de Cesarea, que escribió la historia oficial del emperador. El emperador le pagaba para que él escribiese la historia oficial. Obviamente en esa historia no hay críticas al emperador, sino solamente alabanzas, pero Procopio era un hombre meticuloso que escribió por su cuenta lo que él pensaba de las obras que hacía el emperador o que patrocinaba el emperador, y escribió la historia secreta. La historia secreta, que apareció unos años antes de conocer la historia oficial, como es lógico, porque para eso era secreta. Cuando nos enteramos de la historia, entonces Procopio dice, se ha construido tal cosa, pero nunca se hizo bien, nunca se terminó, nunca pone todos los peros que en la otra historia no ha podido hacerlo porque su patrón le hubiese dejado de pagar y probablemente le hubiese costado la cabeza. Lo cual significa que los textos hay que manejarlos con mucho cuidado cuando hablamos del urbanismo, del primer urbanismo de las ciudades. Luego ya cuando hay más elementos de juicio, más crónicas, más textos, más planos, pues entonces la arqueología sigue jugando un papel, pero de una manera distinta. Es muy importante la aplicación de la arqueología para poder entender la evolución de las ciudades y sobre todo para deshacer también mitos como el del urbanismo islámico desordenado, que no tiene razón de ser salvo por la mentalidad colonialista, que todavía algunos no se han dado cuenta que siguen aplicando, aunque a lo mejor ya no tienen esa misma mentalidad. Se sigue repitiendo, Fernando, ese tipo de cosas. Justamente el día de ayer, eh, pues tenía esa reflexión también en otra conferencia, donde decía yo, bueno, o sea, se partía de la idea de la irración, eso era terrible, ¿no? Irracionalidad de la trama islámica, ¿no? Frente a la racionalidad de,
prácticamente de París, ¿no? Ahora, Pero, si sabemos... pero la racionalidad de París fue inventada en el siglo XIX Claro. por el señor Haussmann o Haussmann, como ustedes quieran llamarlo, si lo pronuncian en alemán o lo pronuncian en francés, y a partir de unos condicionantes políticos. Napoleón III quería una gran capital, pero además ya había ocurrido el levantamiento de la Comuna y necesitaban grandes avenidas y muy anchas para disparar, para que la artillería y la caballería pudiesen dispararle a los obreros que se levantaban protestando de sus condiciones laborales. Que es por lo que se hacen los Campos Elíseos y por lo que se planea París de la manera que se planea y que se cubre, por ejemplo, el canal de San Martín, que es un canal que desemboca o del Sena y que había servido de foso de protección a la gente de los barrios antiguos de París. París era una ciudad medieval completamente desordenada a la forma medieval, exactamente igual que Toledo. Se había retorcido el casco urbano porque la especulación y la concentración de la ciudad en un espacio fortificado pues obligaba a eso. Y solamente Napoleón I, que no lo llegó a hacer, y sobre todo Napoleón III, se pueden permitir el lujo de hacer un cambio de estas características. Pero no nos engañemos, no nos engañemos. La reorganización de las ciudades es una cuestión que tiene que ver con muy distintos factores. Y para saber cómo es la ciudad antigua, no nos podemos basar solo en los documentos oficiales, sino que también hay que recurrir a la arqueología, una arqueología muy planificada y muy organizada para poder buscar en los puntos concretos y a partir de un esquema previo dónde están los puntos neurálgicos de cada ciudad. Maravilloso. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ustedes. Espero sus preguntas y yo las contestaré puntualmente en su momento. Maravilla, muchas gracias y pues los invito la próxima semana. Esta semana tuvimos al doctor Fernando Valdés Fernández de la Universidad Autónoma de Madrid y la próxima semana vamos a tener a la doctora Sofía Crespo de la FES Acatlán de la UNAM, que nos hablará de damas católicas. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, buenas tardes.